Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la programación te parece tan complicada cuando en realidad ya piensas como un programador casi todo el tiempo sin darte cuenta? En este video vamos a ver cómo la lógica de programación ya vive en tus decisiones diarias y te prometo que al final de este video vas a ver el mundo de otra manera. Imagínate que estás planeando un viaje por carretera, tienes que mirar un mapa, decidir qué ruta es la más rápida o la más económica. Pensar dónde vas a parar a descansar, cuánta gasolina vas a necesitar y qué vas a comer durante el camino. Todo eso es un proceso lógico, es resolver un problema paso a paso. Justo lo que hace un programador, solo que con código. La programación es básicamente eso, tomar un problema grande y dividirlo en pequeñas tareas que se pueden resolver una a una, como cuando estás resolviendo un rompecabezas. No te enfocas en todas las piezas al mismo tiempo, sino que empiezas por las esquinas, luego los bordes, y así sucesivamente. Eso mismo hacemos en programación, ordenamos y descomponemos problemas. Un día estaba cocinando para unos amigos. Tenía una receta que decía primero calienta el aceite, luego añade la cebolla, después los tomates, y entre paso y paso, yo iba mirando el reloj, ajustando la sal dependiendo del sabor y cambiando el orden si notaba algo raro. Me detuve y pensé, esto es un algoritmo. Es un conjunto de instrucciones claras y ordenadas como en un programa. Lo mismo pasa cuando tú cocinas. Si alguna vez seguiste una receta, ya hiciste programación, solo que en lugar de trabajar con datos, trabajaste con ingredientes. Tomaste decisiones en base a condiciones como si está crudo, cocínalo más, o si está muy salado, agrega agua. Eso es condicionales, eso es lógica de programación. Cuando haces tareas en tu vida diaria, estás usando lógica sin darte cuenta. Por ejemplo, si alguna vez guardaste el número de alguien en tu celular, lo hiciste dándole un nombre y asignándole un valor. Eso es crear una variable. El nombre es la clave y el número el valor. Así es como los programadores guardamos y organizamos información. En programación, una variable es como una caja etiquetada donde guardas algo. Por ejemplo, si tengo la variable edad y le pongo 30, significa que esa caja con la etiqueta edad tiene guardado el valor 30. Así manejamos información y tú lo haces todos los días. Ahora vamos a hablar de algo que usamos muchísimo sin darnos cuenta, los ciclos. Piensa en cuando vas al gimnasio y haces una rutina. Te dicen, haz 15 sentadillas, 20 abdominales y repite eso 3 veces. Tú haces una acción muchas veces seguidas. Eso es un bucle. En código sería algo así, for 1, en rango 3, hacer rutina. Eso significa, repite la rutina 3 veces, así de sencillo. Y lo mismo se aplica cuando lavas platos. Mientras haya platos sucios, sigues lavando. Eso es un bucle tipo while. También están las decisiones condicionales. Por ejemplo, cuando vas a salir de casa y ves que el cielo está gris, piensas, si llueve, llevo paraguas, si no, salgo sin él. Ese tipo de decisión se escribe en programación como if, es como decir si en español. Está lloviendo, llevar paraguas, else. Es decir, como de lo contrario, salir sin paraguas. Ese tipo de razonamiento es pura programación. Estás analizando una condición y actuando en base a eso. No necesitas ser experto para pensar así. Ya lo haces todo el tiempo, lo que falta es saber cómo escribirlo. Pensemos en otro caso común. Estás eligiendo una película para ver en la noche. Analizas cosas como el género, cuánto dura y qué puntuación tiene. En tu mente dices algo como, si es de acción, dura menos de 2 horas y tiene buenas críticas, la veo. Si es comedia y tengo ganas de reír, también la veo. Si no, sigo buscando. Eso lo puedes escribir así en código. Si género igual a acción y duración menor a 120 y calificación menor o igual a 4. Ver película, de lo contrario sí, género es igual a comedia y humor es igual a necesito reír. Ver película de lo contrario, seguir buscando. ¿Ves cómo piensas como un programador? Ahora imagina que quieres automatizar una decisión como elegir el transporte según la distancia. Le preguntas a la persona cuántos kilómetros tienes que recorrer y según eso le das una opción. En código sería distancia igual input de tipo flotante, cuántos kilómetros necesitas recorrer. Si distancia es menor o igual a 1, imprime ve caminando. De lo contrario, si distancia es menor o igual a 5, imprime usa la bicicleta. De lo contrario, si distancia es menor o igual a 20, imprime toma el autobús. De lo contrario, imprime mejor usa el coche. Es como tu cerebro, pero en forma de programa. Y ahora vamos con un ejemplo, más cotidiano aún. Darle direcciones a alguien para que llegue a tu casa. Si tú dices al chal del metro, camina hasta la panadería, si la ves gira a la derecha, camina 3 cuadras y ahí está mi casa. Estás creando un algoritmo paso a paso. Estás usando condiciones como si ves la panadería, estás usando bucles como camina hasta que, y estás usando pasos ordenados. Todo eso es lógica y esa lógica se convierte en código fácilmente.
¿Y qué tal cuando haces la lista del súper? Anotas leche, pan, huevos, frutas. Eso es un arreglo. En programación lo escribimos como lista compra igual a leche, pan, huevos, frutas. Luego podrías decir, si algún producto está en oferta, compro doble. Si no, compro normal. En código sería for producto en lista compra. Si producto está en oferta, le pasamos el producto. Comprar doble. De lo contrario, comprar normal. Estás aplicando lógica y condiciones a una lista. Exactamente lo que hace un programa. Otro caso muy práctico es el manejo del dinero. Si tú sabes cuánto ganas, cuánto gastas en cosas fijas como renta o servicios y cuánto en cosas variables como salidas, puedes calcular tu ahorro mensual. Lo escribirías así: ingreso igual a 2.000, gastos fijos igual a 1.000, gastos variables igual a 500, ahorro igual a ingreso, menos gastos fijos, más gastos variables. Luego podrías sacar el porcentaje de ahorro con porcentaje igual a ahorro dividido entre ingreso por 100 y mostrar, imprime, puedes ahorrar. Mostramos la variable ahorro, que es el porcentaje como variable de tu ingreso. Esto es valioso porque te permite automatizar decisiones, analizar tu vida y tomar mejores acciones. Programar es eso, estructurar tus pensamientos para que una computadora los pueda ejecutar. No necesitas aprender todas las palabras del código para empezar, solo necesitas entender cómo piensas tú y cómo convertir eso en pasos lógicos. Y eso ya lo haces todos los días. Cuando te equivocas cocinando y ajustas el sabor, estás corrigiendo un bug. Cuando haces un paso mal en una receta y retrocedes, estás depurando. En programación también pasa, y es parte del proceso. Lo más importante que enseña la programación no es escribir código, sino aprender a resolver problemas, porque te obliga a pensar en pasos lógicos, a prever errores y a buscar soluciones. Con la programación puedes crear herramientas útiles, como una agenda automática que te recuerde eventos o un programa que te diga qué comida preparar, según los ingredientes que tienes en casa. También puedes crear juegos, definir personajes, acciones, reglas. Todo eso lo haces con lógica. Tú defines cómo reacciona el juego ante lo que hace el jugador. Eso es programación pura, y no necesitas ser un genio para hacerlo. Lo importante es tener la voluntad de entender cómo funciona tu pensamiento, y eso ya lo estás haciendo viendo este video. Los niños aprenden rápido porque no tienen miedo a equivocarse. Juegan, prueban, fallan, corrigen. Ese es el espíritu de un programador, y tú puedes recuperar eso empezando desde cero. No importa si vienes del arte, la cocina o cualquier otra área, la lógica es universal. Todos pensamos en pasos, todos tomamos decisiones. Ahora, otro punto interesante es cómo usamos funciones sin darnos cuenta. Cuando le pides a alguien que haga algo por ti, por ejemplo, tráeme un vaso de agua, estás utilizando el concepto de función. En programación, una función es una acción definida que puede ejecutarse cuando la necesites. Definir funciones es una forma de evitar repetir el mismo código una y otra vez. Así como tú no explicas cada paso cada vez que pides algo, el código tampoco lo necesita. También se da en nuestra rutina diaria. Imagina que cada mañana haces lo mismo. Te levantas, te cepillas, desayunas y sales a trabajar. Esos pasos podrías meterlos dentro de una función llamada rutina diaria. Y así, en vez de escribir cada paso todos los días, simplemente llamas a la función. Esto hace que tu código sea más limpio y fácil de entender. Los errores son parte del proceso. Igual que cuando te equivocas al darle una dirección a alguien y luego le dices, me equivoqué. Era 2 cuadras más adelante. En programación también cometemos errores llamados bugs. Lo importante es aprender a encontrarlos y corregirlos. Para eso existen las pruebas, que te ayudan a asegurarte de que todo funcione como esperas. La lógica de programación también aparece cuando tomamos decisiones con múltiples condiciones. Por ejemplo, cuando decides salir con amigos solo si tienes dinero, tiempo y no estás cansado. En código, eso se representa con operadores lógicos como AND y OR, que ayudan a combinar varias condiciones y tomar decisiones más complejas. Y que me dices de planificar un evento. Si organizas una fiesta, piensas en el número de invitados, la comida, la música, el lugar, y según las respuestas a esas variables tomas decisiones. Eso es programación, tener variables, evaluarlas, tomar decisiones y ejecutar acciones en base a eso. Incluso al manejar un presupuesto familiar estás programando sin saberlo. Si el dinero disponible baja, ajustas gastos. Si sube, decides si ahorrar o gastar en algo extra. Lo haces de forma lógica, aplicando reglas que se adaptan al contexto. Eso mismo hacen los programas, pero con datos y estructuras bien definidas. Y por último, cuando enseñas a alguien más a hacer algo, por ejemplo, a un niño a amarrarse los zapatos, lo haces paso a paso. Das instrucciones claras, le explicas cada parte y corriges si se equivoca. Estás programando el lenguaje humano, y esa habilidad de explicar procesos es la base para escribir buen código. La programación no es ajena a tu vida. Está en todo lo que haces con estructura, repetición, condiciones y lógica.
Solo tienes que reconocer esos patrones y aprender a expresarlos en un lenguaje que las computadoras entiendan. Así como aprendiste a andar en bicicleta o a usar un celular, puedes aprender a programar, solo necesitas practicar un poco cada día. Hoy vimos que ya sabes pensar como un programador. Tus decisiones están llenas de condiciones, ciclos, variables y funciones. Solo falta que empieces a escribirlo. No dejes que el miedo te frene. La programación no es una montaña imposible. Es solo una manera diferente de ver el mundo, y tú ya tienes esa mirada lógica. Si te gustó este video y quieres ver más ejemplos prácticos como estos, dale like y suscríbete al canal. Subo contenido pensado para que aprendas de forma clara y sin complicaciones. Y si tienes alguna situación diaria que te gustaría convertir en código, déjamela en los comentarios. Me encantará tomar tus ideas para los próximos videos. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la programación está en todas partes. Solo necesitas aprender a verla. Hasta pronto.